Doctor, ya la grabación inició. Listo. Entonces, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla sobre POCUS en la paciente gestante. Mi nombre es Wesley Cardona, soy residente de tercer año de Medicina de Urgencias. Y primero para agradecerle al doctor Mauricio Urrego, a usted de la Hospital San Vicente Fundación, que me ayudó pues, en la elaboración de esta charla. Entonces, como para iniciar, el objetivo de esta charla no es que se vuelvan expertos en el uso del POCUS en las gestantes, sino darles como una idea y sembrarles una duda de la utilidad de esta herramienta para el enfoque de las patologías en la gestante. La idea de esta charla surge a partir de un caso que me tocó en el servicio de policlínica, una mujer joven que había ingresado por una herida por arma cortopunzante en el muslo y que llegó con un choque hemorrágico, siempre pues importante. Cuando la identificamos, la pasamos pues de una sala de reanimación y en la evaluación inicial lo que encontramos fue una herida en muslo con sangrado profuso, y durante la reanimación inicial por lo que nos enfocamos fue en el control del sangrado, y durante la evaluación secundaria encontramos, en ese momento no sabíamos que era una mujer gestante, pero en la evaluación secundaria ya nos dimos cuenta que estaba en embarazo. Cuando la paciente ya empezó pues, como a recuperar su estado, su sensorio, nos comentó que estaba en embarazo. Y durante la evaluación secundaria adicionalmente encontramos que tenía otras heridas adicionales en la región toracoabdominal derecha, que también se tenían que explorar e identificar si eran posible causa a su estado de choque que tenía la paciente en ese momento. Entonces la duda por la que se me ocurrió pues como enfocar la paciente gestante en el trauma, orientamos hacia las diferencias en el manejo del trauma a la paciente gestante en comparación con población no gestante, si hay alguna diferencia en el manejo. Pero entonces y quisimos con el doctor Mauricio enfocar un poco más la charla hacia el uso de la ecografía en el escenario crítico de la gestante, si había alguna diferencia y si hay una utilidad demostrada en esta población del uso del POCUS. Entonces, esto es como lo que les propongo para la charla de hoy. Voy a hablar algo general sobre la relación del POCUS y la población gestante, qué es esto de la enfermedad obstétrica crítica, hablar de especificaciones generales y diferencias del uso del POCUS en la gestante en comparación con población no gestante, mostrarles por segmentos qué es lo que vamos a ver. Como les explicaba al principio, no pretendo que sean ya expertos con lo que les voy a mostrar en identificar qué es lo anormal con la ecografía, pero sí por lo menos que tengan una idea y que se interesen por investigar, por buscar más y por practicar la ecografía en las embarazadas, que puede ser muy importante y útil en algunos escenarios. Hablarles un poco sobre el protocolo ROS que nosotros utilizamos para el enfoque del paciente crítico, y para final dar unas conclusiones sobre toda esta revisión. Entonces, a modo de introducción, los cambios fisiológicos del embarazo tienen algunas consideraciones que se pueden superponer dentro de los hallazgos clínicos y paraclínicos con enfermedades agudas en la mujer embarazada, y eso es lo que supone un diagnóstico. Es lo que supone un desafío diagnóstico a la hora de enfocar e identificar cuál es la patología aguda que tiene la gestante en ese momento. Ya se ha reconocido desde las últimas 2 décadas el uso de la ecografía como una extensión del examen físico y la historia clínica para enfocar un diagnóstico en un paciente. No estoy hablando solamente de la gestante, sino en población general. Y eso es lo que ha trasladado el uso de la ecografía de las salas de imágenes y uso específico por radiología a lo que se llama el POCUS, que es traducido el Point of Care Ultrasound o ecografía en el punto de atención. Es decir, trasladar la ecografía de las salas de imágenes y realizadas por un radiólogo hacia un servicio de urgencias, un servicio de cuidado crítico, donde tengo un paciente que tiene una condición aguda y que por diferentes situaciones es complicado trasladarlo a sala de imagen o a que lo vea el radiólogo para hacerle la ecografía. Entonces, esa ecografía en el punto de atención o ese focus nos va a ayudar a poder realizar un enfoque adecuado del paciente.
reconociendo las ventajas de la ecografía, dada su versatilidad, de que se puede utilizar en muchos escenarios y para evaluar múltiples segmentos corporales. La accesibilidad es una herramienta que es portátil, se puede trasladar de un lugar a otro. El bajo costo, que no produce radiación y que lo puedo trasladar hacia donde se encuentre mi paciente. Y eso es lo que ha mejorado la calidad de la atención en los servicios de cuidado crítico, en urgencias, en cuidado intensivo, para realizar un enfoque rápido, oportuno e iniciar medidas de manejo que necesite el paciente de forma crítica. Y ha demostrado pues ampliamente su utilidad cuando tengo un paciente que está muy inestable, que a pesar de medidas de reanimación no le he podido estabilizar y que trasladarlo a una sala de radiología sería un traslado inseguro debido a la posibilidad que se descompense el paciente durante el traslado y que no tenga en ese sitio medidas para poderlo rescatar o reanimar. Y adicionalmente, en situaciones austeras o en lugares donde no tengo muchas ayudas diagnósticas, sino que lo único con lo que cuento es un ecógrafo, no tengo tomografía para terminar de hacer estudios de imágenes avanzados y poder enfocar ese diagnóstico que necesito para iniciar un manejo. Entonces, la ecografía nos da una imagen y unos puntos adicionales a lo que es la historia clínica y el examen físico, y con eso poder tomar decisiones mientras se puede trasladar el paciente, que le pueda hacer una tomografía o que lo pueda ver un especialista que necesite. Eh, el uso del POCUS en el escenario no obstétrico está entonces definido o direccionado a condiciones agudas y críticas para poder direccionar el diagnóstico y el manejo. Ya se ha demostrado su alta sensibilidad y especificidad comparada con otras ayudas diagnósticas, que ha demostrado esa utilidad en el enfoque rápido del paciente y se ha demostrado su utilidad en diferentes situaciones, como el paciente con insuficiencia respiratoria aguda de causa indiferenciada, el choque indiferenciado, en el paciente con trauma o en el paro cardíaco incluso, que nos puede ayudar a guiar la reanimación. El objetivo del POCUS, a diferencia de una ecografía normal o formal, es que el POCUS está direccionado a responder preguntas sencillas con el objetivo de tomar decisiones rápidas, que eso es lo que va a impactar al fin y al cabo en la mortalidad del paciente. En el escenario obstétrico, pues ustedes como obstetras y residentes de ginecobstetricia, ustedes ya son pues muy hábiles en el uso de la ecografía obstétrica, en que en el primer trimestre va a estar direccionada a diagnósticos diferenciales del dolor abdominal y el sangrado vaginal, y en el último trimestre, en segundo y tercer trimestre, a evaluar la posición fetal, realizar pruebas de bienestar fetal y de identificar patologías de placenta, que para nosotros, no obstetras, si estoy hablando de urgentólogos y médicos generales, el uso de la ecografía también puede tener un valor importante en el enfoque de estos escenarios, ayudándonos pues a diferenciar cuando no tenemos a la mano el especialista que nos pueda ayudar a resolver estas condiciones agudas. Pero este último cuadrito, aquí estoy hablando tanto de profesionales no obstetras y obstetras, que es muy útil para en la mujer gestante que llega con un trauma o alguna patología médica no relacionada con el embarazo y que tenga un paro cardíaco, pues nos va a ayudar, uno, a identificar cuál es la causa y dos, a tomar decisiones rápidas, críticas para iniciar un manejo oportuno que a la larga va a impactar pues en la mortalidad. Y yéndonos pues a la parte de la normatividad, tenemos que la resolución 3100 del 2019 del Ministerio habla sobre las condiciones que se requiere para la habilitación de los servicios de salud y nos dice en uno de los apartados que las instituciones de mediana y alta complejidad deberían contar con un ecógrafo en la sala de partos por condiciones de habilitación. Y eso es dado por todo lo que ya les había comentado, pues la gestante puede descompensarse en cualquier momento y es en la sala de partos donde se puede resolver muchos de los escenarios de ellas. Y la ecografía en ese lugar, un ecógrafo portátil, nos puede ayudar a identificar múltiples condiciones que estén inestabilizando a la paciente en ese momento y tomar decisiones rápidas, iniciar un manejo y ver cómo está evolucionando y respondiendo a esas medidas iniciales y definir si son adecuadas lo que estamos realizando o no, hacer modificaciones a ese manejo y ver la progresión y mejoría de la paciente con todo lo que estamos realizando. Hablando de la enfermedad obstétrica crítica, la literatura está escrita como
un término que no es muy uniforme, pero se habla de toda patología que requiera un ingreso a unidad de cuidados intensivos. Y debido a esas dificultades en la definición, a que no hay unos criterios claros, pues la epidemiología no está pues muy clara y es difícil de estandarizar en múltiples lugares, pero se define que la enfermedad obstétrica crítica tiene una prevalencia o un porcentaje de 1.3 a un 2.4% de las mujeres embarazadas, esto es en países de altos ingresos, pero puede subir hasta un 4.6% en países de bajos ingresos. Y esto es importante porque muchas de las causas de ingreso de una gestante a servicios de alta complejidad son por complicaciones tanto relacionadas con el embarazo como no relacionadas. Y dentro de ellas, por ejemplo, en países de altos ingresos, la hemorragia obstétrica, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y la sepsis son como las principales causas de ingreso a una unidad de cuidado crítico. Y en países de bajos ingresos, aparte de estas tres, también están el VIH-Sida y sus complicaciones y las enfermedades tropicales. Y esto también es muy importante por la mortalidad, que a comparación de las pacientes en embarazo que no tienen una enfermedad crítica, la mortalidad ya es de por sí alta, pero en países de bajos ingresos la mortalidad se aumenta hasta 14 veces. Y se describe que esa mortalidad puede ser prevenible hasta en un 60% de los casos si se hubiera realizado un enfoque diagnóstico adecuado y unas medidas de manejo oportunas. Y dentro de las causas más frecuentes de esa enfermedad crítica en las embarazadas, tenemos que la enfermedad cardiovascular es de las de mayor prevalencia, y esto es dado porque las personas cardiópatas ya tienen en este momento una esperanza de vida más prolongada debido a los avances pues, en el conocimiento médico de estas enfermedades, y el embarazo les genera un estrés fisiológico adicional, lo que aumenta pues como las complicaciones cardiovasculares durante el embarazo. Y esas complicaciones o esas enfermedades cardiovasculares pueden ser adquiridas, idiopáticas, que tengan una cardiopatía previa, que se complique durante el embarazo. Los mismos trastornos hipertensivos del embarazo pueden generar complicaciones cardiovasculares importantes, que todo eso va a concluir o va a terminar en una insuficiencia cardíaca aguda o en un choque cardiogénico, que se ha escrito en la literatura en la mujer embarazada con una incidencia de 3.8 por 100.000 embarazos. Y lo importante es que la enfermedad cardiovascular tiene una mortalidad aproximada de un 18%. Entonces aquí donde entra el uso de la ecografía en la evaluación de todas esas condiciones críticas en la embarazada. Hablando de forma general sobre la ecografía, entonces tenemos que estos equipos grandes, pesados, tediosos de movilizar de un servicio de radiología o de obstetricia son los que ustedes usan habitualmente para la evaluación de la gestante en ese momento de su patología obstétrica. Pero eso implica llevar a la paciente hasta la sala de imagen o la sala donde se encuentra el ecógrafo y no al contrario. Entonces, esto es lo que se ha evaluado en las últimas décadas, hablando del POCUS, no solamente, pues, no hablando de la población gestante, sino en la población general, que se ha trasladado este ecógrafo de la sala del radiólogo. Se han diseñado equipos portátiles que caben en el bolsillo y que con una conexión a celular podemos tener una imagen en donde se encuentra el paciente en ese momento. Y esto nos ha posibilitado realizar una evaluación integral del paciente que, sumado a una historia clínica y un examen físico, nos ayuda pues, a un enfoque y un diagnóstico temprano, acelerar tratamientos, tomar decisiones adecuadas y oportunas y hacer un seguimiento a esas decisiones que estamos tomando, a lo que le estamos administrando, ver la respuesta, y eso es lo que ha impactado en la morbimortalidad del paciente, demostrado pues, en la población general cómo estos escenarios ya han logrado disminuir esa morbimortalidad. Hablando sobre las especificaciones ya del ecógrafo, pues como les decía, ustedes también son muy hábiles ya en el uso de la ecografía. Y tenemos diferentes transductores para hacer esa evaluación ecográfica de las pacientes. Este que es el curvilíneo, tiene la mayoría de las aplicaciones de insonación en diferentes segmentos corporales, muy útil para la evaluación del tórax y el abdomen, y también puede ser utilizado en la evaluación cardíaca, que no sería pues como la mejor, pero si no se disponen de los otros transductores, pues se puede realizar con él sin ningún problema. El sectorial
Este es más utilizado por cardiología y por nosotros en urgencias. Equilibra la resolución que da el lineal con la profundidad que da el curvilíneo, siendo la mejor opción en la evaluación de múltiples zonas corporales y permite una evaluación pues, global. No es tan disponible en comparación con el curvilíneo y con el lineal. Y este lineal, que es muy útil para evaluación de estructuras superficiales y para evaluación y para realización de procedimientos vasculares. Eh, para todo lo que les voy a mencionar de aquí en adelante, del uso o la evaluación de las múltiples zonas en los segmentos corporales, ya ustedes también tienen, pues, ustedes son muy hábiles y entienden lo de la orientación del marcador del transductor con el marcador que está en la pantalla, en lo que estamos mirando de la imagen. Esto es lo que nos va a decir, pues, cómo está orientada la imagen en la pantalla, y lo habitual es que usemos el marcador que esté apuntando siempre a la derecha del paciente o si estamos haciendo un corte transversal o a la cabeza si estamos haciendo un corte longitudinal. Pero hay una especificación que cuando hacemos evaluación del corazón utilizamos nosotros en POCUS la estandarización que usan los cardiólogos, que el marcador ya no está a nuestra izquierda en la pantalla, sino que cambia al lado derecho. Y eso es importante porque todos los textos de evaluación cardíaca y todas las imágenes están demostradas con esta estandarización del marcador. Entonces es importante que reconozcamos esto para cuando estemos haciendo ecografía, siempre estemos pendientes de cambiar el marcador o cambiar una configuración de evaluación cardíaca, que él tiene la configuración para cambiar el puntero hacia el otro lado, y para que hagamos una interpretación adecuada de las imágenes y no ir pues como a cometer errores en la interpretación, que eso va a llevar a errores en la toma de decisiones de manejo. En cuanto a la ecografía o al POCUS, tenemos que tiene un bajo rendimiento a la evaluación de lo que es la pelvis y el retroperitoneo, entonces estamos sospechando patologías en esos sitios, pues no es la mejor opción y tendremos que utilizar otras ayudas diagnósticas. Lo que les decía inicialmente, la ecografía, el POCUS, está diseñado para responder preguntas sencillas, no realizar medidas complejas, debido a que eso nos va a tomar tiempo y en un escenario crítico o agudo, eso es tiempo dependiente y las medidas prontas que tomemos con esa paciente es lo que va a impactar en la morbimortalidad. Entonces, tomar esas medidas quitan tiempo, retrasan la toma de decisiones y si las hacemos mal, podemos cometer errores en la interpretación, tomar malas decisiones y realizar malos manejos. Entonces, en el escenario agudo, como el estrés del momento nos puede llevar a tener errores en estas tomas de medidas y interpretación de resultados, todo lo vamos a definir por lo que vemos en la imagen, no por medidas que tomemos, excepto pues como en algunos escenarios muy específicos o cuando ya esté la paciente un poco más estable, que ya podemos realizar con tranquilidad la ecografía y realizar medidas que nos puedan ayudar en tomas de decisiones posteriores. Pero en el escenario agudo, todo lo que les vamos a mostrar de aquí en adelante se va a direccionar y las decisiones se van a tomar en cuanto a medidas cualitativas y no cuantitativas. La ecografía es operador dependiente, entonces requiere un entrenamiento. Por eso les digo que la idea de esta charla no es que salgan expertos en POCUS, sino generarles esa duda y ese interés y esa pasión, por ejemplo, que yo tengo por el uso de la ecografía en la evaluación de diferentes enfermedades críticas y agudas. Y que se estudie más esta herramienta en la población gestante. Algunos protocolos de evaluación ecográfica en POCUS requiere un entrenamiento de 50 ensonaciones para tener una habilidad técnica suficiente, pero otras pueden requerir más evaluaciones. Entonces, por eso que requiere entrenamiento y ser consistente pues como con esta herramienta. Los protocolos que están establecidos ahora de POCUS no son de población gestante, sino de población no gestante, pero o sea, los artículos que están pues aquí escritos abajo, muchos intentan extrapolar esos hallazgos a la población gestante, pero faltan estudios de validación para definir si son útiles o no.
Por como les voy a mostrar ahorita, la ecografía o la interpretación del POCUS en la gestante tiene algunas variaciones, algunas diferencias con la población no gestante. Pero entonces faltan más estudios para definir la utilidad y cómo esos cambios fisiológicos del embarazo van van a afectar la interpretación de la ecografía. Y lo importante de la ecografía siempre se debe correlacionar con la clínica, es decir, yo debo tener una historia clínica, un examen físico que me apunte hacia una posibilidad diagnóstica y eso es lo que yo voy a buscar con la ecografía, confirmar o descartar lo que yo estoy sospechando, debido a que si hago una ecografía sin un enfoque o sin una posibilidad diagnóstica hacia qué es lo que tiene la paciente, puede llevar a errores. Entonces es importante hacer una correlación siempre. Y por eso es que muchos textos describen que el POCUS es una herramienta adicional o una extensión de la evaluación clínica del paciente. Ahora sí, entrando a evaluación por segmentos, ya aquí les voy a mostrar qué son los cambios normales y anormales que nosotros como urgentólogos vemos en la evaluación del paciente y hice pues una evaluación en la literatura, si esos cambios pueden ser útiles o no, si son normales o no, qué diferencias tiene en la mujer gestante. Entonces, en la evaluación pulmonar, como les decía al principio, la ecografía nos sirve a nosotros para la evaluación de la insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos que algunas mujeres embarazadas pueden tener complicaciones relacionadas con el embarazo que llevan a insuficiencia respiratoria aguda y otras que no están relacionadas directamente con el embarazo, pero que pueden complicarlo. Entonces, la ecografía nos ayudaría a hacer un diagnóstico inicial en esa paciente. Entonces nos serviría para descartar un edema pulmonar en el escenario de trauma, un neumotórax. Hay patologías asociadas al embarazo que se asocian a derrame pleural y en caso de infecciones, las presencias de consolidaciones que nos orientan hacia una neumonía. Lo que escribe la literatura es que la evaluación ecográfica en pulmonar es similar a la población no gestante, pero tiene una dificultad adicional debido a que en los embarazos avanzados, en la segundo o tercer trimestre, por desplazamiento del útero, la evaluación ecográfica pulmonar puede ser un poco más complicada. Pero si comparamos la ecografía con la ecografía tiene mayor precisión diagnóstica en esos diagnósticos diferenciales a comparación de la radiografía, siendo incluso similar a la tomografía. Como les decía, muchos de estos datos son extrapolados de población no gestante, pero entonces vemos que la sensibilidad y especificidad para identificación de edema pulmonar, consolidaciones, neumotórax y derrame pleural es muy alta. Entonces es una herramienta muy útil para hacer un enfoque diagnóstico. Podemos hacer una evaluación del pulmón con ese transductor, con el lineal para evaluar la pleura, para evaluar el parénquima podemos usar el sectorial, pero con el curvilíneo podemos evaluar tanto pleura como parénquima. El protocolo que nosotros como urgentólogos más usamos para la evaluación de la insuficiencia respiratoria aguda es el protocolo Blue, que es enfocado a esto, al diagnóstico diferencial de la insuficiencia respiratoria aguda. Lo que se hace es evaluar en 3 zonas el tórax con 1 a 2 espacios intercostales y en la parte anterior vamos a evaluar lo que es el neumotórax, en la región lateral y en la anterior lo que es el edema pulmonar y en la parte posterior vamos a encontrar signos de consolidación y derrame pleural. Este es como el algoritmo que usa el protocolo Blue para hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, lo primero que hace es evaluar el deslizamiento pleural y de ahí evaluar si existen líneas A, líneas B o un patrón C, que es el de las consolidaciones, que ya enseguida les muestro pues imágenes sobre esto. Y según esos hallazgos, definir si el paciente tiene un edema agudo de pulmón, un tromboembolismo pulmonar, un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, patologías por exacerbación de asma o EPOC, si tiene un derrame pleural que me oriente a una neumonía o a otras condiciones, o si un paciente tiene un neumotórax. Los hallazgos normales que vemos en la ecografía pulmonar, entonces empezamos por que es lo que se conoce como el sliding, que es el movimiento. Vean, por ejemplo, aquí cómo se ve ese movimiento que está en la pleura. Este es el movimiento que se produce por el roce de la pleura parietal y visceral. Esto es un hallazgo normal. Eso es lo que debemos ver en todo paciente que no tenga ninguna patología pulmonar. A veces es complicado verlo en el modo B, entonces podemos utilizar el modo M y vemos lo que se conoce como el signo de la playa y el mar, o de la arena y mar.
Entonces, que este es este segmento superior donde están los tejidos blandos y este es el segmento que está del parénquima pulmonar. Y esta línea que se ve acá, hiperecoica, es esta línea hiperecoica acá, que es la pleura. Entonces, esto es lo normal, ver cómo estas líneas en este segmento superior, separado por esta línea hiperecoica, y esto que parece como arena, que se ve pues como muy, no se ve así lineal como este segmento. Esto es lo normal. Cuando no lo identificamos bien por el modo B, podemos verlo así por el modo M. Estos son lo que se conoce como las líneas A, que son estas líneas de reverberación de la línea pleural. Esto también es normal. Ver esto en una ecografía pulmonar quiere decir que ese pulmón en ese punto está sano. Y este es el otro signo normal, que es el signo de la cortina. Aquí estamos viendo en la región toracoabdominal, aquí estamos viendo el hígado, este es el ángulo costofrénico, y aquí vemos como el pulmón, cuando el paciente inspira, se desplaza hacia abajo y me oculta la imagen del hígado. Eso también es normal. Ya viendo lo anormal, entonces aquí vemos lo que se conoce como las líneas B, que son estas líneas que salen desde la línea pleural hacia abajo como líneas de cometa, y eso es lo que nos orienta hacia un posible edema pulmonar o una neumonía. Para que sea significativo y hable de una patología, tiene que haber más de 3 líneas en un solo espacio intercostal, y si está de forma bilateral, estamos considerando que el paciente puede tener un edema pulmonar, y si es unilateral, que puede ser una neumonía. La ausencia de sliding, que ese es un signo de neumotórax. Aquí, por ejemplo, si recuerdan la imagen inicial del sliding, vemos que esto no se mueve, esta línea no se mueve. Como les decía, a veces en el modo B es difícil verlo, entonces podemos utilizar el modo M. Y aquí ya vemos, si recuerdan la imagen previa, cómo ya todo está en puras líneas rectas, tanto arriba como abajo de la línea pleural. ¿Qué quiere decir esto? Que lo de arriba, que es el tejido blando que no se mueve, pues no se sigue moviendo, pero ahora el tejido pulmonar no se está moviendo, asociado pues al neumotórax. Entonces, recuerden pues como estas dos imágenes, y eso me orienta a que el paciente tiene un neumotórax. Aquí vemos en otra imagen esa ausencia de movimiento de la línea pleural, que es esta, pero tenemos un segmento que sí se está moviendo. Este es lo que se conoce como el punto pulmonar, que es la transición hasta donde llega el neumotórax. Y ver esto es mucho más específico de que el paciente tiene un neumotórax y hasta dónde puede llegar. Entonces, lo que les decía, ese signo nos orienta hacia un neumotórax o una neumonía, pero sí puede ser también en un paciente que está en apnea, no se mueve pues ese pulmón, o si está en un paciente intubado, que es una intubación monobronquial. En cuanto al compromiso del parénquima, entonces tenemos en los casos de neumonías o atelectasias podemos ver varios signos que nos orientan pues como al diagnóstico. El primero, que es el signo de la hepatización, vemos como este pulmón, si recuerdan las imágenes de ahorita, el pulmón se veía pues como muy rayado, muy diferente de forma ecográfica, pero aquí vemos que se parece al hígado, de diferente densidad ecográfica, pero miren cómo se parece este pulmón a este hígado. Eso quiere decir que este pulmón está consolidado, tiene ahí una neumonía. El siguiente signo es un engrosamiento de irregularidad del parénquima pulmonar, que vemos acá cómo se ve diferente esta imagen con lo que está alrededor, que también es un signo de neumonía. Y un broncograma dinámico, que vemos estas líneas de reverberación como en colas de cometa, que si lo extrapolamos o hacemos una comparación con radiografía, es equivalente al broncograma aéreo de una radiografía. Entonces, en una paciente que estemos sospechando una sepsis por neumonía, pues esas imágenes nos hacen pues como orientar hacia esa patología en ese momento. Lo otro que podemos ver en la ecografía es el derrame pleural. Veamos, por ejemplo, acá cómo el pulmón literalmente está nadando en líquido. Y la ecografía nos ayuda a evaluar si ese derrame es simple o es complicado. Vemos, por ejemplo, en esta imagen con un volumen menor a comparación del anterior, pero sí hay líquido en ese espacio costofrénico, una pequeña cantidad de líquido, y aquí está pues el pulmón. La ecografía puede detectar con volúmenes tan pequeños como hasta 20 mililitros, a diferencia de la radiografía, que necesita volúmenes más grandes para poderlos identificar. Y lo que les decía de los derrames complicados, pues ahí en estos previas veíamos cómo era una imagen anecoica, pero aquí vemos imágenes irregulares, hiperecoicas en ese líquido. Eso quiere decir que ese derrame es complicado, posiblemente tenga un NPM.
En la evaluación cardíaca, esta es una de las evaluaciones más complejas. El objetivo de la evaluación cardíaca en una paciente crítica es evaluar cómo está la función del ventrículo izquierdo, ver si tiene signos de sobrecarga de volumen o está hipovolémica, ver si tiene trastornos de la contractilidad, si tiene derrame pericárdico o signos de sobrecarga del ventrículo derecho. Como les decía, nos ayuda a evaluar la hemodinamia del paciente, no porque sea causado directamente por patología cardíaca, sino otras condiciones que van a comprometer la hemodinamia. Nos va a servir como una guía de reanimación y es un monitoreo de la función cardiovascular. Como les decía, no vamos a tomar medidas, sino hacer una interpretación cualitativa de la imagen. En la población gestante carece pues de evidencia, todo es extrapolado a población no gestante. Y el problema es que los cambios fisiológicos del embarazo tienen algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar. Entonces, las pacientes, sobre todo en el tercer trimestre, el decúbito supino, como va a afectar el retorno venoso por la compresión del útero, entonces nos va a dar un falso positivo de posible hipovolemia. Entonces, tenemos que en estos escenarios evaluar el decúbito lateral, lo que ofrece pues también una dificultad en la evaluación ecográfica. Y el embarazo ofrece pues ya un estado de hiperdinamia de base y nos puede generar falsos positivos de hipovolemia también. Hay múltiples protocolos que están enfocados solamente en el corazón o que integran hallazgos de corazón, pulmón y abdomen para hacer una interpretación global de la condición de la gestante en ese momento. Pero como te decía, no hay protocolos estandarizados propiamente en la gestante, todos son derivados de la población no gestante. Entonces, lo que les decía, la evaluación cardíaca, recuerden que para hacer la evaluación lo ideal es cambiar la programación del equipo a una evaluación cardíaca que nos va a cambiar el puntero, el marcador hacia el otro lado. Y lo que siempre recomiendan las guías y textos es que se debe evaluar por lo menos 4 ventanas cardíacas. Esta primera es un eje para externar largo, que la evaluación es esta, el puntero va hacia el hombro derecho y se realiza en la región paraesternal izquierda. Esta es la representación gráfica de cómo veríamos ese corazón, cómo es el corte, y así lo vemos en la ecografía. Esto es una evaluación normal, nos permite ver el tamaño de cavidad del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, cómo se contrae ese ventrículo izquierdo y nos da una idea de la fracción de eyección, según el grado de acortamiento con la sístole, el engrosamiento ventricular en sístole y cómo se mueve la válvula anterior de la válvula mitral. Eso nos da una idea más o menos de cuál es la fracción de eyección de ese paciente. El eje para externar corto es en el mismo sitio del anterior, pero ya el marcador apunta hacia el hombro izquierdo. Esta es la imagen como lo veríamos, la representación gráfica, y esta es en la ecografía. Lo ideal es que cuando la insonemos podamos ver los músculos papilares, que es el mejor sitio para uno poder hacer la comparación del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esta imagen nos permite hacer comparaciones de los dos ventrículos y ver cómo se contrae todas las paredes del ventrículo izquierdo, que es como el que más nos interesa en este escenario. Esta otra ventana, que es la apical 4 cámaras, se realiza en el punto de máximo impulso. A veces es difícil de ubicar, puede ser hasta muy lateral, y el marcador, el puntero, va a apuntar hacia el hombro izquierdo del paciente. Esta es la imagen, como se va a ver la representación gráfica, y así es como lo vemos en la ecografía. Entonces, esta imagen nos permite ver cómo está el ventrículo izquierdo en comparación con el ventrículo derecho, y podemos ver también las aurículas y cómo se mueve la válvula mitral. Y eso entonces nos da posibilidad de comparar los dos ventrículos, que es importante para evaluación del tromboembolismo pulmonar o la embolia de líquido amniótico, y cómo está la contractilidad de la pared libre del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho en algunas ocasiones si la vemos bien, y también nos da una idea de la fracción de eyección. Vemos cómo se acorta el ventrículo, cómo se engrosan las paredes y hasta dónde llega la valva anterior de la válvula mitral. Esta última proyección cardíaca, que es la subsifoidea, que es muy útil cuando no podemos realizar una adecuada apical 4 cámaras porque es como de las más complejas de tomar, pero entonces la subsifoidea nos da una imagen que es muy similar. La orientación del corazón pues es más diagonal, no tan recta como en la anterior, pero también nos permite ver los dos ventrículos, las aurículas, y comparar lo mismo, tamaños ventriculares, engrosamiento, función ventricular izquierda.
y nos orientamos para tomar esta imagen por el hígado. Entonces siempre insonamos primero el hígado y luego nos orientamos hacia buscar el corazón. Entonces aquí siempre vamos a ver interposición del hígado cuando vemos esta imagen. Entonces, ¿qué es lo importante en la evaluación cardíaca? Siempre recordar evaluar estos 5 puntos. ¿Cómo es si él tiene derrame pericárdico? ¿Cómo está la función del ventrículo izquierdo? ¿Cómo está la relación de ambos ventrículos comparando el izquierdo con el derecho? ¿Cómo está la fracción de eyección o la salida de sangre del ventrículo izquierdo? ¿Y cómo está la vena cava interior? La vena cava inferior. Pero en la gestante, las patologías más frecuentes se van a encontrar en estos 3 escenarios: en el compromiso de la fracción de eyección, en el tamaño de los ventrículos y en la vena cava inferior. Entonces, en la fracción de eyección, la miocardiopatía periparto, los trastornos hipertensivos y el choque hipovolémico distributivo van a afectar la fracción de eyección. Entonces, podemos ver con un ventrículo izquierdo cómo está esa paciente. Con los tamaños ventriculares nos va a ayudar a diferenciar el tromboembolismo pulmonar y la embolia del líquido amniótico, y con la evaluación de la vena cava inferior vamos a evaluar cómo está la volemia de la paciente. Entonces, para evaluar lo anormal ya del corazón, todo lo que les mostré anteriormente era lo normal, y lo anormal es esto: ver este líquido entre el pericardio y el miocardio nos habla que hay un derrame pericárdico. La mejor ventana para verlo es la subsifoidea, y esto se puede medir, pero en las gestantes no es tan frecuente que tengan un choque asociado a un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. Esto simplemente como para, si lo llegan a ver o a reconocer, recuerden que esto es anormal, ver líquido alrededor del corazón, que pudiera ser una causa de choque, pero no es tan frecuente en la población gestante. Aquí también podemos ver en esta imagen cómo hay líquido alrededor entre el pericardio y el miocardio. Sí, la evaluación del ventrículo izquierdo. Entonces, esto sí es muy importante para nosotros, ver cómo está esa función del ventrículo izquierdo. Lo que les decía, ver esta fracción de acortamiento en el ventrículo izquierdo. Cuando se contrae de forma adecuada, pues vemos que hay un cambio importante en el diámetro del ventrículo izquierdo, que podemos también utilizar el modo M para compararlo de una forma visual. Vemos cómo se acorta ese espacio en la cama del ventrículo izquierdo, y nos habla que hay una buena fracción de eyección. Esta es la evaluación o insonación de la valva anterior de la válvula mitral. Que si nos queda la duda de si tiene un buen movimiento o no, también podemos utilizar el modo M, y vemos, por ejemplo, que este punto es la válvula mitral, cómo se acerca al septum interventricular, que esto nos habla de que tiene una buena fracción de eyección. Como les decía, no se trata de hacer medidas. Aquí les digo pues cómo debe ser lo normal en la excursión del ventrículo izquierdo, el engrosamiento de la pared y el movimiento de la válvula mitral, pero no es para que se pongan a hacer medidas, sino que con solamente ver esta imagen ya pueden identificar que ese ventrículo está con una buena fracción de eyección. Y aquí vemos lo anormal. Entonces, esto es un estado hiperdinámico donde el ventrículo, las paredes se adosan de una forma importante, incluso cerrando toda la cavidad cuando está en sístole. Eso es un estado hiperdinámico y puede estar asociado a que el paciente está con un choque de cualquier causa, y generalmente por hipovolemia. Es un corazón que está sobreesforzado y que puede faltarle volumen, y por eso es que las paredes se adosan. Y cuando hay una FEBI deprimida, pues aquí es evidente, a comparación del anterior de la fracción normal, vemos cómo este ventrículo a duras penas se contrae y a duras penas cambia su diámetro. Y aquí vemos, por ejemplo, la valva anterior de la válvula mitral, cómo a duras penas se abre y ni siquiera alcanza a llegar a la mitad de este recorrido para unirse con el septum interventricular. Todo esto nos habla de que esa paciente tiene una fracción de eyección deprimida por cualquier causa. Ya sería buscar por cuál causa. Estas serían una gestante como las causas más frecuentes: la miocardiopatía, trastornos hipertensivos y el choque cardiogénico. La relación del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, recuerden la orientación de la imagen. Aquí no se hizo la estandarización, entonces por eso puede llevar a errores de interpretación. Pero son las cámaras derechas y estas las cámaras izquierdas. Y vemos cómo el ventrículo derecho está agrandado a comparación del ventrículo izquierdo. Y vemos cómo se desplaza todo hacia el lado izquierdo precisamente por esa sobrecarga. La aurícula también está muy grande por sobrecarga. Lo normal es que al verlo sin medir, el ventrículo derecho en tamaño representa solamente las 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Y aquí pues vemos obviamente que está incluso más grande.
Entonces esto no es un signo que nos orienta que tiene un tromboembolismo pulmonar o una embolia líquida amniótico, hablando del escenario agudo. La mejor cámara para verlo es en una apical 4 cámaras o en un eje paraesternal corto. Por ejemplo, aquí vemos, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Si recuerdan la imagen normal inicial, el ventrículo izquierdo era pequeño como triangular acá y el ventrículo izquierdo es redondo y grande. Aquí es al contrario, un ventrículo derecho muy grande con un ventrículo izquierdo pequeño que cuando está en sístole, el septo interventricular se tira hacia el lado del ventrículo izquierdo, que eso es anormal. En sístole, el septo interventricular debe tirar hacia el ventrículo derecho y permanecer en la circunferencia normal del ventrículo izquierdo en este eje corto. Entonces, estos son signos que nos orientan hacia estas dos patologías. Ya la evaluación de la cava inferior, entonces esta nos ayuda a evaluar el estado de volemia del paciente y la respuesta hemodinámica a la reanimación. Está incluida en múltiples protocolos. Lo que les decía, el útero grávido, sobre todo en segundo y tercer trimestre, va a limitar la visión, pero podemos utilizar una vista lateral. La compresión uterina nos va a dar falsos positivos de hipovolemia y la interpretación de la vena cava inferior debe ser con cautela. Los textos hablan de unos rangos de tamaño, pero la interpretación de los extremos es lo que es más útil para nosotros, para tomar decisiones. La evaluación de la cava la podemos hacer con cualquiera de estos dos transductores y lo hacemos en la ventana subsifoidea. Para evaluar la cava tenemos que ver tanto la aurícula derecha como la vena hepática, cómo desemboca en ella, para no ir a confundir con la aorta. Y en la evaluación lateral vemos la cava inferior por encima de la aorta. Y esta es una imagen normal, una cava normal que durante la inspiración colapsa. Esto nos habla que el paciente no está hipovolémico ni está sobrecargado de volumen. Para evaluar la cava tenemos que tener esta consideración de que debemos insonar toda la mitad del vaso para no realizar errores de interpretación. Por ejemplo, en este escenario, si lo evaluamos acá, aquí estaremos pensando que el paciente está hipovolémico. Y siempre se evalúa a 2 centímetros de la desembocadura en la aurícula derecha. Y el modo M también nos ayuda a hacer una interpretación visual de ese tamaño de la cava. Esto es en inspiración y esto es en expiración. Vemos cómo cambia de tamaño con la respiración. Esto es normal. Lo que les decía, los hallazgos extremos es lo más útil para nosotros. Aquí vemos, por ejemplo, que en inspiración, aquí vemos que en reposo ya de por sí la cava está grande y cuando inspira eso no colapsa. Eso quiere decir que el paciente está sobrecargado de volumen. Y aquí lo contrario, paciente con una cava que está pequeña y cuando inspira se colapsa. Eso quiere decir que al paciente le falta volumen. Entonces esto nos ayuda a tomar decisiones. ¿Le pongo líquidos o le saco líquidos? Lo que les decía, los textos hablan de unos rangos de valores, pero estos no nos sirven. Lo que nos sirve son los extremos para tomar decisiones. Lo que les decía, no vamos a tomar medidas, incluso con esas imágenes así como las veíamos podemos tomar decisiones. En la evaluación del abdomen, entonces lo importante es identificar el líquido libre. Entonces aquí traigo el protocolo FAS, que es traído del trauma para evaluación de la presencia de líquido libre. Que en el trauma, cuando hay líquido libre en un paciente inestable, es indicación de cirugía. Si está inestable y es negativa, pues necesita ayudas adicionales, al igual que si es un paciente estable con un FAS positivo, o sea, con líquido libre. En la gestante, pues se interpreta igual, pero no está avalado pues, este protocolo en ellas. Y está limitado porque incluso las gestantes pueden tener una pequeña cantidad de líquido libre siendo normal. Lo que les decía, la ecografía no ve ni retroperitoneo ni pelvis, y si hay sospecha de trauma pélvico y sangrado de cavidad pélvica, pues no nos va a definir si sí tiene o no tiene. Vamos a hablar con estos dos transductores y evaluamos el espacio de Morrison, que esto es lo normal, hígado, riñón y nada de líquido. Esto es lo normal, hígado, riñón y líquido entre este espacio, entre el hígado y el riñón. El espacio esplenorrenal, esto es lo normal, vaso, riñón sin líquido. Y esto es lo anormal, vaso, riñón y líquido alrededor del vaso. O pues también aquí ubicado entre el vaso y el riñón. Eso nos habla que hay líquido libre, que puede ser o sangre o contenido intestinal libre en cavidad abdominal. La otra evaluación es en el espacio suprapúbico,
pero que en la gestante puede estar muy limitado, sobre todo en los últimos trimestres, el último trimestre de gestación, puesto que el embarazo pues va a dificultar la vista. Esto es lo normal, un eje longitudinal y uno transversal, la vejiga. La mejor forma de evaluar este espacio es con vejiga llena, que nos ayuda pues a diferenciar estructuras y líquido libre posterior, y aquí no vemos nada. Pero en un paciente con líquido libre, vemos por ejemplo este líquido libre por debajo de la vejiga, al igual que acá, esto es líquido libre, esto es anormal. Y ya para terminar, el protocolo Roche, que es el protocolo que más me gusta para nosotros como urgentólogos en el enfoque del paciente con patología indiferenciada en un paciente crítico. Entonces es un protocolo que está diseñado para el choque indiferenciado, es una guía rápida de diagnósticos críticos y también puede ayudar a guiar reanimación, pero es más que todo para esto, diagnósticos diferenciales. Evalúa corazón, tanque, que es el tórax y el abdomen, y la cava inferior. Entonces, el protocolo evalúa todas estas zonas al mismo tiempo y según el hallazgo nos va a orientar hacia unos diagnósticos. Un paciente en choque con derrame pericárdico es un taponamiento cardíaco. Si tiene un ventrículo derecho grande, es un choque obstructivo que puede ser por un TEP o por un neumotórax. Si tiene un ventrículo izquierdo disfuncional, vemos cómo está la cava, que si está pletórica, estamos en un choque cardiogénico, pero si está colapsada, con un ventrículo izquierdo disfuncional o con una función ventricular izquierda normal, posiblemente sea otras condiciones como sepsis o anafilaxia. Y que si es una gestante con choque y en el contexto de trauma, vemos ausencia de sliding y un punto pulmonar, estamos hablando de un neumotórax de atención. Entonces, integra pues como todos estos hallazgos en este protocolo para hacer un diagnóstico diferencial. Y este es como un resumen de todos esos hallazgos, tanto en corazón, en cava, en abdomen y en pulmones, y algunos incluyen extremidades, pero no es tan frecuente. Entonces, en el choque hipovolémico vamos a encontrar unos hallazgos específicos, en el cardiogénico otros diferentes, en el obstructivo que se divide en tres, tanto el derrame pericárdico como el tromboembolismo pulmonar, como el neumotórax a tensión, y el distributivo, que ya que estamos hablando de lo que es el choque séptico y la anafilaxia. Este protocolo me gusta mucho porque tiene una alta precisión clínica para el diagnóstico diferencial cuando se suma la clínica, hablando solamente de clínica de examen físico, para el diagnóstico de choque tiene una precisión muy baja, hasta un 60%, pero cuando le sumamos clínica, examen físico y ecografía, sube hasta casi un 90%, con una correlación muy importante. Ayuda a modificar conductas, demostrado por estudios que hasta en un 50% de los pacientes le cambia conductas, acelera procesos en tomar decisiones de líquidos, vasopresores o intubación, aunque tiene menor precisión clínica para el choque séptico porque requiere muchas variables adicionales, pero también es muy útil. Entonces, ya como conclusiones de todo esto, lo que les explicaba, no pretendo que con esto ya salgan duchos en hacer POCUS, pero quiero dejarles, como en la película El Origen, esa semillita de la duda para que se interesen en evaluar el POCUS en la gestante. Nos falta mucha evidencia sobre esto, que nos ayuda tanto a nosotros como urgentólogos y médicos generales, como a ustedes obstetras, que les llegan a estas pacientes, que pueden llegar con patologías no obstétricas, y les ayuda a enfocar de una forma rápida sin necesidad de esperar otros especialistas o de esperar otras ayudas diagnósticas. La ecografía es una herramienta de diagnóstico temprano. Y no solamente en el escenario de enfermedades no relacionadas con el embarazo, sino también relacionadas con el embarazo. Ver cómo las medidas que ustedes están realizando de reanimación van mejorando, si están siendo efectivas o no, y qué otras decisiones pueden tomar. Como les decía, la evidencia se extrapola de población no gestante, entonces necesitamos estudios para ver cómo es su rendimiento en la población gestante. Como les demostré, acorta tiempos diagnósticos, acelera procesos de atención, mejorando mortalidad, y es una técnica que requiere entrenamiento y habilidades, y por eso se debe estudiar y evaluar. Muchas gracias. Queda abierta la discusión para el que quiera. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días, sí, señor. Tengo pues dos preguntas. La primera es, en esos pacientes pues inconscientes y como pues digamos que la abdominal en pacientes embarazadas pues no es tan precisa.
a veces recurrimos a la vía transvaginal. En pacientes inconscientes, digamos que sí es pertinente. Se fue el audio. O ya tenías la pregunta. Otra es en relación pues al reporte, porque nosotros pues siempre tenemos como un inconveniente, por ejemplo, en urgencias que hacemos barridos o rastreos ecográficos, pues mal llamados. Y pues muchas veces no hacemos el reporte. Entonces, obviamente, pues las clínicas o hospitales pues no facturan eso. En el POCUS yo me imagino que también tienen ese inconveniente. Miran rápido, pero no se detienen a hacer reportes. Ahí en esa parte, ¿cómo se solucionaría? Pues a menos prácticamente, pues en la parte práctica. Bueno, en la evaluación del abdomen, nosotros como urgentólogos, los equipos ecógrafos de nosotros no tienen el transductor para evaluación transvaginal. Y en los textos que leí sobre la POCUS en la gestante, no describen pues, la utilidad de la evaluación transvaginal para identificación de líquido libre. Sería una herramienta para explorar y evaluar pues, utilidad en ese escenario. Como les decía, pues también tener en consideración de que la gestante puede tener líquido libre en pequeña cantidad sin ser significativo. Entonces falta como evidencia sobre eso. Y en cuanto al reporte de los hallazgos ecográficos, nosotros como urgentólogos siempre, cuando hacemos una ecografía en un paciente crítico, siempre hacemos pues ahí en el análisis o en el reporte ponemos los hallazgos ecográficos. Se supone que eso se factura con eso, con el reporte en la historia clínica. No hay un reporte formal, pues obviamente como es el de la ecografía formal, que es un documento que se anexa a la historia clínica aparte. No, este queda dentro de la historia clínica del análisis de la situación crítica del paciente. Wesley, yo creo que, bueno, el protocolo por vía vaginal yo tampoco lo he leído, no lo he encontrado. Si es una paciente inconsciente, pues tendré que mirar a ver qué es. Si es un ectópico roto, pues puede que la vía vaginal me ayude, pero en una paciente inconsciente es muy difícil. Y dos, yo creo que ese es un vacío en cuanto a reportar, no reportar, poner barrido ecográfico, no barrido. Yo estaba en diferentes conferencias y creo que no hay algún informe. No sé si de pronto alguien conoce algo desde el punto de vista médico-legal, si es válido ponerse ese barrido ecográfico POCUS. Habrá que dialogar con la parte de facturación si el hecho de uno colocar ese informe en una nota es válido para facturarlo. Creo que ahí surgen dudas muy interesantes que yo en este momento no tengo la respuesta. No sé si de pronto alguien en el auditorio tiene mayor conocimiento de esto, pero sí quiero, o el objetivo de revisar esto es que le perdamos el miedo al ecógrafo y lo tengamos como una herramienta en paciente crítica que nos pueda ayudar a tomar decisiones muy rápidas, como lo dijo Wesley al principio. Lo que yo tengo entendido es que en el hospital AMA los urgentólogos alguna vez me comentaron que ellos sí facturan cuando hacen el reporte de los hallazgos en el POCUS en la historia. O sea, eso sí lo facturan ellos. No sé cómo será en otras instituciones. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Wesley, usted como urgentólogo, ¿cómo ve, digamos, después de haber revisado el tema de estar en un servicio de obstetricia, qué tan factible ve la utilidad del uso del ecógrafo para nosotros en esta toma de decisiones rápidas? Profe, pues ya ha habido varias situaciones en las que yo ya les he expresado a los profes como que sería muy bueno tener un ecógrafo portátil para evaluar a esta paciente, pues porque tiene alguna condición en ese momento, sea gestante o no gestante, porque también pues hay en el servicio hay pacientes que no están en embarazo pero tienen patología ginecológica y que por alguna situación en algún momento se descompensa, tiene dolor. Entonces el uso de la ecografía en ese momento sería muy útil para tomar decisiones.
Y yo ya se lo había expresado a alguno de los profes y la única solución en ese momento es, no, espere que se estabilice un poquito, se le quite un poquito el dolor y la pasamos allí al ecógrafo. Entonces, eso es lo que les mencionaba al principio, o sea, el uso del POCUS no es esperar a que el paciente se estabilice un poquito para yo poderla llevar allí al ecógrafo y miramos a ver qué es lo que tiene. No es llevar el ecógrafo al paciente y yo ver ahí qué es lo que tiene para yo tomar decisiones. Vale, Wesley, no, a mí me parece muy aplicable, a mí este tema me interesa mucho y es aprender a quitarle el miedo al ecógrafo y no solo enfocarnos hacia la parte fetal, sino ir un poco más allá. Usted dice que son más o menos 50 insonaciones, gracias a usted yo ya tengo una y espero que con usted me pueda ir soltando más en esto y podamos hacer entrenamiento y después transmitirlo a nuestros residentes y colegas en la ciudad y en el hospital, pues. Entonces, por mi parte, muchas gracias, Wesley, muy buena presentación y no sé si alguien tenga algún otro comentario o pregunta. Profe, muchas gracias. Igual yo estoy en el servicio cuando quieran practicar ecografía no obstétrica, o sea, el POCUS, me avisan y miramos cualquier paciente que esté por ahí y miramos, practicamos sin ningún problema. A mí me gusta mucho la ecografía. Obviamente pues me falta mucho por aprender, mis profes son muy tesos, pero de ellos se va rescatando pues muchas cositas, ellos van enseñando y yo les puedo ir transmitiendo los conocimientos que tengo hasta ahora que pueden ser muy útiles. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.